Pero antes de esto vamos a preguntarnos cuál ha sido los frutos que en nuestra vida ha producido el bautismo. Si ustedes en algún momento han pensado en eso, porque a partir del bautismo, ustedes y yo empezamos a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Es a partir del bautismo en que nosotros hemos recibido esa bendición del perdón de pecados y empezamos a ser activos en la iglesia. ¿Qué frutos ha producido durante el tiempo que usted lleva como cristiano? ¿Cómo se ha sentido? Porque dice que llevaréis frutos y por su fruto los conoceréis. Y el deseo de mi Padre es que deis muchos frutos. Entonces, a veces nosotros no nos percatamos o no somos conscientes de por qué es que hemos producido estos frutos. Y hoy, a través de este evangelio, nos vamos a dar cuenta por qué es que nosotros, después que fuimos bautizados, haya sido niños o de adultos, no importa, el bautismo es el mismo, es uno solo, eso empezó a germinar. Como dice la palabra, que la semilla cae, dice, el reino de los cielos es muy parecido a un señor que llevó semilla en el campo y la sembró. Y luego esa semilla empezó a crecer sin que él se diera cuenta cómo. El dueño, uno siembra la semilla y no se da cuenta cómo. Pero detrás de esa semilla está la voluntad de Dios. Y por eso es que muchos de nosotros pueden decir, oh, yo sí. Yo después que me hice cristiano, si fue cristiano de adulto, si tomó conciencia de su fe cristiana, dice, oh, mire, estos frutos que yo he producido han sido gracias a esto. Lo mismo lo vamos a descubrir en el bautismo de Jesús. Vamos entonces a tomar en Mateo, en el capítulo 3, versículo 13. Vamos a detenernos aquí solamente. Creo que no vamos a ir a otros pasajes así a leerlos, pero sí para ilustrar si vamos a otros. Entonces, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Dice en el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por Juan. 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, o sea que Juan le permitió. Ese es el ambiente general del bautismo. Todos nosotros ya somos bautizados, ya hemos sido bautizados. A partir del siglo XIX, que es un siglo tétrico para el cristianismo, un siglo muy fuerte, muy duro, donde hubo cambios radicales, siglo XIX es 1800. Si ustedes estudian la historia de la iglesia, el siglo de 1800 hasta 1900 fue duro, fueron unos cambios terribles en el cristianismo. Y en el siglo XVIII se empezó a cambiar la doctrina cristiana, la que durante 18 siglos se había sostenido por mucho tiempo. Entonces ya a partir del siglo XVIII, o sea de 1800, las cosas cambiaron. Luego en 1900, que nacimos nosotros, la mayoría de los que estamos acá, ya bebimos de esos errores doctrinales del siglo XVIII, de los cristianos, que fue por la Ilustración, porque nació la alta crítica literaria e histórica de la Biblia, y entonces empezaron a tergiversar los textos bíblicos. Pero hasta el siglo XVIII todos los niños se bautizaban, o sea que hasta 1900 se bautizaban los niños, se bautizaban los jóvenes, se bautizaban los adultos, los grandes y los viejos. Cualquiera que no tuviese bautismo, se bautizaba. ¿Por qué? Porque se pone de relevancia este texto que dice en Mateo 3:15. Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, el bautismo se realiza
Y si Jesús es nuestro modelo, el bautismo se realiza para que se cumpla la justicia de Dios, es decir, para que nos ajustemos a Él. ¿Hay que bautizar a los niños? Claro que sí, porque queremos que desde el principio se ajusten a Dios. ¡Qué bueno! Imagínense, es que el niño hay que bautizarlo, ¿por qué? Porque hay que darle esa herencia, de que desde pequeñito, si a uno desde pequeñito le van enseñando y lo van guiando, gloria a Dios. Pero después vino la costumbre de decir, no, se tiene que bautizar el adulto, porque en Hechos de los Apóstoles dice que fueron bautizados para el perdón de los pecados. Y claro que sí, también es para el perdón de los pecados, pero sobre todo es para que la justicia de Dios se manifieste, para cumplir toda justicia de Dios. Y eso también está en Hebreos 17. Dice en Hebreos 17, por lo cual entrando en el mundo dice, entonces dije, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y eso lo tomó Hebreos 10:17 del Salmo 47:9. Y en 2 Corintios 7:21 también dice algo parecido. Al que no conoció pecado, porque es que esa es lo que nos metieron, que solamente debemos bautizar niños porque el bautismo es para los pecadores. Pero aquí dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios con él. ¿Para qué es el bautismo? Para hacernos justicia en Cristo Jesús nuestro Señor, para empezar a ser parte del cuerpo de Cristo, de su reino, que es la iglesia. Muy bien, por eso es que se bautizan las personas. Que yo me bautizo para que el Señor me cambie, claro que sí, porque uno dice que se arrepiente de sus pecados y después de arrepentido, pues se bautiza en el nombre de Jesús, dicen los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es historia. Fueron momentos que la iglesia vivió, como la historia de Estados Unidos. La historia de Estados Unidos, si ustedes la miran, ha vivido momentos muy altos, muy álgidos, muy bonitos y momentos muy duros, muy difíciles, como la guerra de secesión. Entonces, como en la historia de Estados Unidos dice que hubo una guerra, entonces hay que repetir esa guerra. No, es historia de la iglesia. Los Hechos de los Apóstoles es historia. Por eso, como iglesia, en esa época se bautizaban los adultos, porque eran los que estaban ahí. Aunque no dice que no se bautizaban los niños, sino que era normal porque dice que para el perdón de los pecados, así vivió la primera iglesia. Pero si miramos otros textos relevantes, y nos quedamos en es para que la justicia de Dios se manifieste, para hacer toda justicia. Y ojalá este año, los que tienen niños pequeños, los motivemos a los padres de familia. Nosotros, ustedes y yo, como líderes de la iglesia, sabemos, nace un niño en una familia y lo primero que tenemos que decirle es, usted quiere que su niño empiece a pertenecer a la justicia divina con Dios, entonces vamos a acercarlo al bautismo. Ese es el primer punto. ¿Para qué nos bautizamos? En general, para cumplir la justicia divina, para ajustarnos a la justicia de Dios, que es como la gracia justificadora, a asimilar la gracia de Dios. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta. De todas maneras, la semilla dice que va creciendo, trabaja. Seamos conscientes o no seamos conscientes. Muy bien. Entonces, vamos a ver, después que nosotros decidimos bautizarnos, ¿qué pasa en el bautismo? Cuando una persona adulta se bautiza, dice, mire, yo era borracho y me bauticé y ya no soy borracho. Yo era drogadicto y me bauticé y ya no soy drogadicto. Yo era mentiroso y me bauticé y ya no soy mentiroso. ¿Sí? Entonces la gente habla así. Eso es moda del siglo XVIII, que lo bebimos nosotros, lo abrazamos. Casi todas las iglesias lo abrazaron en el siglo XIX. Siglo XIX es el 1900. Siglo XX, 1900, lo bebimos todo. Y el siglo XXI ya es el que estamos viviendo nosotros. Entonces, ¿qué pasó?
¿Qué pasa? Para una persona dice, no, era que yo antes era así, y me arrepentí, me bauticé, y ahora soy de esta manera. Pero debajo de todo eso, como la semilla, hay algo más profundo, que no nos damos cuenta. ¿Qué pasa cuando ustedes fueron bautizados o cuando yo fui bautizado? Cuando mis padres tomaron la decisión de bautizarme. O cuando ustedes tomaron la decisión de bautizar a sus nietos, a sus hijos. ¿Qué pasó? Sucedieron 3 cosas que vamos a mirarlo en el texto. Vamos a tomar en Mateo, estamos leyendo en Mateo capítulo 3. Dice así, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, o sea, ¿qué pasa después del bautismo? ¿Qué pasa después del bautismo? Después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Primer punto. ¿Qué pasa cuando usted trajo al niño, si usted tuvo la dicha de bautizar a su hijo cuando pequeñito? ¿Qué pasó cuando el niño lo presentó y cuando fue bautizado? Dice que el cielo se abrió. Y tenemos el concepto de que el cielo se abrió es como que había una puerta y la puerta se abrió. Si uno dice, los cielos se abrieron. Pero la palabra que es usada en griego no es el de open, el de abrirse, sino el de rasgarse. Ese es el concepto. Hay una palabra que para los que les gusta buscar en griego, si ustedes buscan esa palabra, es chisomenos en griego. Chisomenos no es abrirse, es rasgarse. Entonces los cielos se rasgaron, que es muy parecido a la imagen que tenemos del templo. Recuerden cuando el templo dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó, pero ahí no dice que el velo del templo se rasgó. Pongan atención a lo que les voy a decir. Mire, cuando dice que los cielos se rasgaron, utilizan el término en griego chisomenos. Y cuando dice que el velo del templo se rasgó, ya no utiliza el chisomenos, que es rasgarse, sino el echisté. ¿Y qué significa echisté? Es cansado, agotado. O sea que el velo del templo ya estaba agotado, ya estaba viejo, ya estaba deteriorado. Y cuando dice que de arriba a abajo, hagan de cuenta cuando si ustedes tuvieran un telón desde hace 100 años y ya el sol lo deterioró y todo, ya lo volvió viejo y en cualquier momento las argollas donde estaba colgado se desprendió, ¡paz! Se agotaron, se cansaron, la tela se cansó, se agotó y ¡pam! Se vino de arriba abajo. Y nosotros tenemos el concepto que es rasgarse así, que el velo del templo se rasgó, pero lo que dice es que se vino cansado, agotado, fatigado ya ese velo, cayó. Pero con Jesucristo sí dice que el cielo se rasgó. Son 2 términos y eso usted es fácil hoy día. Ustedes van al internet, les gusta leer la Biblia, está en griego y está en español o en inglés. Y ahí están las 2 palabritas, son 2 palabras muy distintas. Pero nosotros le ponemos desgarró, el velo se rasgó, el cielo se abrió y lo decimos, no. Para el velo del templo se fatigó, ya empezó algo nuevo. Por eso no se puede poner un remiendo en una tela vieja, ni se le puede echar vino nuevo en odres viejos, ¿ve? Porque viene algo nuevo, restaurado, renovado. Y eso que nosotros decimos que el velo se rasgó, que el cielo se abrió, eso también está en Josué 3:13. Dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová
Señor de toda la tierra, se asienten en agua del Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, se abrieron, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Eso fue lo que pasó. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos bautizamos. Cuando nosotros nos bautizamos es muy parecido como cuando el Jordán se detuvo y las aguas se abrieron. Por eso en otro pasaje que tal vez no vamos a leer hoy, pero lo hemos dicho en otras ocasiones, dice que los que pasaron el mar era parecido como un bautismo, que fueron todos pasados por agua. ¿Ve? Porque es la misma imagen. Cuando uno es bautizado, el cielo se abre, se rasga. Ese es el primer punto del bautismo. O sea que se manifiesta la gloria de Dios. Ese es el primer punto. No sé si ustedes son conscientes de cuando fueron bautizados o en este momento van a tomar conciencia. ¿Qué pasó cuando yo fui bautizado? Se rasgó el cielo, se abrió el cielo, se manifestó la gloria de Dios. Eso es con el bautismo. Por eso es importante nosotros recordar el bautismo. Segundo, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venían sobre él. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Muchos pasajes hay en la Biblia en la cual se dice que fueron bautizados y recibieron el don del Espíritu Santo. En Juan 1:33 dice, el que me envió a bautizar en agua me dijo, sabrás quién es el que bautiza en Espíritu Santo cuando veas que el Espíritu baja y se queda sobre él. Jesucristo, en el momento en que Jesucristo fue bautizado, dice que el cielo se abrió, se rasgó, vino el Espíritu Santo. Y para Juan, en el Evangelio de Juan, era que sobre quien veía venir el Espíritu Santo, es el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y nosotros, por lo tanto, ya fuimos bautizados en Espíritu Santo. Porque Jesucristo, el bautismo de Jesucristo, es en Espíritu Santo y fuego. Amén. Muy bien. En Hechos 10:37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso le pasó a Jesucristo. Pero dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros tendremos poder. Y en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Llevamos dos. Cuando tú fuiste bautizado, el cielo se abrió. Segundo, recibiste el Espíritu Santo. Y tercero, dice en Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y tenemos varios textos en el cual se escuchaba ese. Había una profecía de Isaías 42:1 que decía, he aquí mi siervo, yo me sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene complacencia, tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Ve que con el bautismo es para que se cumpla toda justicia? Entonces se cumpla toda justicia. ¿Cómo se cumple la justicia? Con unos efectos que trae el bautismo. Solo el bautismo por gracia de Dios trae esas consecuencias. Que es que el cielo se abre. Segundo, que viene el Espíritu Santo. Y tercero, se escucha la voz de Dios que dice, este es un nuevo Hijo mío. Porque por los méritos de nuestro Señor Jesucristo nosotros nos hacemos hijos de Dios. Y en Mateo 17:5 dice, mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Vuelve otra vez y toma la misma idea. Y en Juan 12:28 dice,
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Hermanos, con el bautismo, nosotros empezamos a oír esa voz maravillosa de Dios. Y Dios te habla, y Dios te conduce. Y si estás falto de sabiduría, pídele a Dios, y Dios te da la sabiduría. Imagínate, con el bautismo tú tienes contacto directo con la voz de Dios. Dios te habla, Dios te dice, Dios te indica, Dios te señala, Dios te cuida. Eso lo hemos logrado nosotros a través del bautismo. Voy a parar aquí porque tengo otros textos, pero ya empezaría a hablar de los efectos del bautismo para nosotros. Por ejemplo, en Colosenses 2:8, que es que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, nuestro Señor. O vamos a leerlo, Colosenses 2:8, vamos a leerlo. Quería parar, pero vamos a mirar los efectos tan maravillosos del bautismo. Colosenses 2:8. Y luego buscamos a 1 Corintios 10. Colosenses 2:8 dice así. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esa es una de las garantías del bautismo. Vea, la garantía del bautismo es que nosotros cumplimos la voluntad de Dios a través del bautismo. Segundo, las puertas del cielo, el cielo se abre, se rasga. Tercero, baja el Espíritu Santo. Qué bueno que desde pequeñitos de nosotros conscientes que tenemos el Espíritu Santo. Cuarto, podemos oír la voz de Dios. Y si no la oímos audible, está la palabra, que aquí nos está enseñando la palabra de Dios. Quinto, somos sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Y 1 Corintios 10, dice, también es muy maravilloso para entender lo que es el bautismo, para vivir lo que significa el bautismo. Dice, hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y empieza a señalar la idolatría, la fornicación, la murmuración y muchas otras cosas de cómo nosotros tenemos que comportarnos. Esas son las consecuencias del bautismo. ¿Vale la pena haber sido bautizados? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿vale la pena tomar conciencia de lo que es el bautismo hoy día nosotros? Sí. Esta mañana, cuando estábamos en el estudio bíblico, alguien hizo una pregunta, porque estaban hablando de las sanaciones que hizo Jesús. Dice, bueno, y hoy día Jesús, ¿cómo las hace? ¿Cómo hace las sanaciones hoy día Jesús? Pues pidiéndole a Él.
Dice, pero él escogió de entre los discípulos, escogió a unos para capacitarlos, para que se capacitaran y pudieran orar y echar a los espíritus inmundos. Y entonces la conversación, ¿en qué se nos quedó? Que eso es muy difícil. Porque pusimos varios ejemplos de lo cual ministros han sido atacados por los demonios. Y uno dice, bueno, ¿y si es un ministro atacado por los demonios? Ahora yo, un miembro de la iglesia, pues me va a rematar ese demonio. Entonces, ¿cuál es el concepto que debemos tener? Capacitarnos, prepararnos. Porque si Jesús dice que lo vio como, dice que la mies es mucha, como ovejas que no tienen pastor, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Oremos al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. O sea, que tengamos poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros tendremos poder. Y estas señales acompañarán a los que creen. Tendremos poder. ¿Qué poder? Pues el poder que nos dio Dios. De que estamos cumpliendo su voluntad. De que los cielos se abren. De que el Espíritu Santo desciende y se escucha la voz de Dios diciéndonos, adelante, sigan, juicioso. A ver, renuncia al pecado. Estés más consagrado. Y entonces cuando tú veas a un enfermo, pues ores por él, porque tú tienes poder para sanarlo. Se va a sanar, dice que para los que creen en Dios, todo sucede para bien. Romanos 8. Y esta es la voluntad, que se haga la voluntad de Dios. Bueno, ya uno ora y ya Dios es el que actúa. Uno predica y todos los que reciben la palabra de Dios van a venir a los pies de Cristo. Dice que el Señor va añadiendo. Nosotros predicamos y el Señor es el que va añadiendo. Nosotros oramos por los enfermos y la oración con fe sanará al enfermo. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Nosotros cumplimos la voluntad de Dios y lo hacemos de manera decorosa. Que en gracia de Dios nosotros nos preparamos cada vez más para hacer ese ministerio. Ahora, que se ha de sanar, dice que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué hemos hecho este recuerdo en el día de hoy? Hermanos, porque estamos en enero. Y qué bueno durante este año que empecemos a ser ministros del reino de los cielos. Que nosotros de verdad no nos dé miedo actuar, no nos dé pereza, orar, que cada día nos capacitemos más para trabajar en la obra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros trabajemos en su obra. ¿Cómo tenemos que trabajar? Capacitados y equipados. ¿Y qué es lo que dice, qué es lo que nos ha hecho el Señor? Pues capacitarnos y equiparnos. Por eso los invito para que tomen el boletín en el centro. Los que tengan el boletín en el centro, ahí nos da unas tareas. Tú ya fuiste bautizado. Como bautizado ya estás capacitado, equipado o equipada. Entonces ahora es cumplir la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Dice las iglesias locales, y esta es una iglesia local. Las iglesias locales y los ministerios de extensión de la iglesia proporcionan la arena más significativa en las cuales se efectúa la acción de hacer discípulos. ¿Cómo hacer discípulos? Ahí está, hermanos. Bien, la columnita, ¿cómo hacer discípulos? En la columna de la izquierda, ustedes ven cómo llegan las personas nuevas a la iglesia. ¿Por qué estamos haciendo los grupos en las casas? Las células de oración o los círculos bíblicos. Para estas tres cositas, para recibir, visitar y buscar. ¿Qué son esos grupos? Y luego, recuerda que Pablo decía, todos los que bebieron, porque dice, porque nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos fueron bautizados y todos. Entonces por eso aquí dice que la visión es salir todos con todo a todos para ganarlos a todos. Señor, pero ¿qué tal que el diablo me aporree cuando yo estoy por ahí? Pues ore para que no lo aporree el diablo. Dice, a Pedro también lo iba a aporrear el diablo, también lo iba a zarandear. Dice, pero el de Satanás ha pedido zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti
para que tu fe no desfallezca. Y una vez confirmado, tú, vuelto a mí, una vez vuelto a mí, confirma a mis hermanos. Este es nuestro trabajo. Este es el ministerio de la Iglesia del Príncipe de Paz. Esto lo aprobamos nosotros, los miembros, los más antiguos, deben recordar cuando nosotros, todos junticos, nos reunimos y sacamos esta propuesta. Está aquí. ¿Esto es por qué? ¿Por qué la pusimos hoy acá? Porque estábamos en enero. Trabajemos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Gloria a Dios. Trabajemos en la obra de Dios. No nos dé miedo. No nos dé miedo, no nos dé tedio. ¿Por qué nos da tedio? Porque el Espíritu Santo a veces entristece y se va. Pero si nosotros nos animamos, el Espíritu Santo vuelve y actúa con nosotros. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos leído, porque nos entusiasma, Señor, que así como Jesucristo fue bautizado y subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo, amado en quien tengo complacencia. Señor, esto también se nos garantiza para cada uno de nosotros. Si leemos los textos de la Biblia, también nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo, también vamos a escuchar la voz de Dios, también vamos a tener ese mismo poder, porque Jesucristo no nos miente. Él dice que Él nos capacita y nos da ese poder a nosotros también. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.